violenta y que es un hecho indignante. Esto trasciende cuando personal de Carabineros estaba haciendo patrullajes por el sector. ¿De qué sector estamos hablando? En específico es Eduardo Camino Escobar con Héctor Albornoz Vélez. Y esto ocurre cerca de las 10:40 de la mañana del pasado domingo y durante las últimas horas ya se viralizaron estos registros. Y acá dentro del caos que está viendo en estas imágenes hay una historia en la cual Carabineros indica de que los carabineros estaban haciendo un patrullaje por este sector. Son dos funcionarios quienes ven la presencia de un sujeto que estaba manipulando un armamento de fuego. Claramente que ellos, al ver esta situación, descienden rápidamente de la patrulla y se acercan a este hombre para poder detenerlo. Estaban en medio de esto cuando llega una gran cantidad de personas y algunos de ellos portaban armamento también de fuego, pistolas. Por eso es que también se genera una situación bastante compleja para estos dos funcionarios. Claramente estaban superados en número y acá lo que ocurre es que uno de estos sujetos que va contra Carabineros lo termina apuntando en su cabeza. Así de grave trasciende esta información. Por esto que este Carabineros se defiende, repele este ataque inminente que vas a sufrir. Dispara en al menos una oportunidad, hiriendo a uno de ellos en la altura de su tórax, herida que termina perdiendo la vida en ese mismo lugar. Esto complejizó aún más la situación. De hecho, constantemente, usted lo está viendo en las imágenes, se comunican por radio para pedir a la central de comunicaciones apoyo constante de otras unidades policiales para que pudiesen trasladarse hasta ese sector. Esto ocurre tras cerca de 4 minutos y es por esto que ellos tuvieron que incluso replegarse. Ya en la patrulla de ellos sufrieron daños. De hecho, también se puede apreciar en las imágenes los daños que tenía al menos en el parabrisas, y según lo que indica Carabineros también en este caso, se habrían efectuado disparos de estas personas que estaban en ese sector. Claramente acá no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de delincuentes que finalmente no les importa absolutamente nada, que son capaces de amedrentar a personal policial con armamento de fuego e incluso dispararles. Por instrucción del Ministerio Público, está trabajando en este caso la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios de allá de esa región para poder establecer las identidades de quienes participaron en este violento hecho que termina atacando a un funcionario policial. Todo esto en el contexto de una fiscalización que les comentaba, que Carabineros ve a un hombre portando un armamento de fuego, rápidamente descienden y de esta forma se genera esta situación. ¿Qué se sabe del hombre fallecido? Es un hombre adulto, sin antecedentes policiales, pero que estaba portando este armamento de fuego, según lo que indica el parte policial de Carabineros. Además, se incautó una pistola adaptada para el disparo, sin marca ni modelo, tenía simplemente aparentemente artesanal, o más bien tenía todas estas identificaciones totalmente borradas, de calibre 9 milímetros. Además, una pistola adaptada para el disparo también sin ningún tipo de modelo. Son dos pistolas que no tenían cómo poder rastrearlas, es decir, que no tienen dueño y que probablemente fueron comercializadas en el mercado negro. La situación lamentable que tuvo que sufrir personal de Carabineros ahí en la comuna de Antofagasta, y donde está un trabajo investigativo recién empezando para poder identificar al resto de las personas que estaban amedrentando Carabineros y que se genera toda esta situación de caos y que fue captado por las mismas personas de este sector. Claro que sí. Bueno, parte de la situación límite entonces a la que tuvo que enfrentar el personal de Carabineros en ese lugar mientras hacía este patrullaje preventivo. Jan, muchas gracias por esta actualización con todo lo que ha pasado en las últimas horas. Que tengas un buen día. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos a contarles también del robo que afectó a un camión a primera hora de esta mañana. Y este camión, aquí hay una historia bastante grande de por medio. Primero, la posibilidad de que se haya manejado, Antonia, antecedentes respecto de lo que trasladaba el camión, que eran elementos de interés para los delincuentes, pero también lo que terminó pasando después con el conductor, ¿no? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sí, se trata de una información y de un hecho que obviamente tuvo un giro inesperado. Esto ocurre en horas de la mañana, eso de las 6:30 de este lunes, cuando un conductor que iba a bordo de un camión tipo 3/4 con 2 pionetas a bordo se encuentra finalmente en la autopista y en la ruta 78, justamente bajo el empalme de Américo Vespucio en la comuna de Maipú, cuando llegan 2 vehículos a bordo de 4 sujetos aproximadamente. Ellos descienden de estos vehículos y comienzan a violentar a este camión tipo 3/4, que sabemos formaba parte de una empresa retail, justamente de la empresa París. Tenía homenaje en su interior, tenía también electrodomésticos, además de elementos de alto valor. Estos sujetos comenzaron a intimidar a estas personas que se encontraban a bordo de este camión, incluso rompieron los vidrios tanto del lado del piloto como del copiloto, con armas de fuego también
logran intimidarlos y hacerlos descender de este camión. Ellos logran sustraer todas estas especies, dejando obviamente algunas ahí en la ruta. Ellos aproximadamente robaron entre 80 a 100 millones de pesos. Ese es el avalúo preliminar de lo que ellos habrían sustraído. Ellos se habrían fugado, ¿cierto?, a bordo de estos dos vehículos en dirección al poniente, en dirección a Talagante. Nosotros obviamente nos trasladamos hasta la 25ª comisaría de la comuna de Maipú para poder dar cuenta de los antecedentes que habrían surgido, y es ahí cuando nos percatamos y cuando personal policial también nos indicó que el conductor que iba a bordo de este camión y que había sido violentado minutos antes por 4 delincuentes había sido, luego de prestar declaración, detenido por personal policial, y esto porque contaba con una orden de detención vigente por conducción en estado de ebriedad. Ahora también lo que hay que investigar es si es que estos delincuentes que iban a bordo de estos dos vehículos sabían lo que transportaba este camión y si efectivamente sabían, por ejemplo, que era un avalúo aproximadamente de 100 millones de pesos y que precisamente iban a estar en ese punto cuando ellos los abordan a eso de las 6:30 de la mañana. Pasemos ahora a escuchar lo que nos indicó personal policial en la comuna de Maipú durante horas de la mañana. Escuchemos. Un vehículo tipo camión, donde iba su conductor con dos pionetas por mercadería, ¿no es cierto?, de una empresa de retail. Fue interceptado por 3 vehículos, los cuales descienden alrededor de 4 a 5 sujetos con armamento de fuego tipo pistola, por lo que declara el conductor, quienes lo hacen descender del camión, procediendo a sustraer la mercadería. Luego de esto los dejan debajo del camión y huyen en dirección por la ruta 78 en dirección al poniente. Estamos hablando de electrodomésticos, hay un avalúo. Claro, por lo que indica en primera instancia, preliminarmente, el conductor indica que la cantidad en especies sustraídas que va en esto, electrodoméstico, loza y teléfonos celulares, por lo que indica alrededor de 100 millones de pesos. Es un avalúo de preliminar. Sí, dispositivos móviles, menaje y también diferentes otros elementos que en su total avalúan aproximadamente entre 80 y 100 millones de pesos. Lo que hay que ahora investigar, y es una precisamente de las líneas investigativas que lleva ya a cabo la policía de la comuna de Maipú, es saber si es que, por ejemplo, ellos los habrían seguido desde otra comuna de manera preliminar, y lo que hemos sabido también por otras fuentes es que ellos se habían ido primero a una de las bases de esta empresa, habrían recogido todos estos elementos, los habrían portado en este camión y habrían seguido ruta hacia efectivamente la ruta 78 en dirección al poniente, en dirección a la costa. Es ahí donde ellos se dirigían, por lo tanto se presume que ellos iban finalmente transportando estos elementos de alto valor a una de estas tiendas que abre precisamente después de las 10 de la mañana, y esto ocurre, ¿cierto?, en horas de la mañana, eso de las 6:30, cuando precisamente las personas comienzan a dirigirse y comienzan a estar a bordo de sus vehículos en la ruta 78, por ejemplo, dirigiéndose a sus trabajos, a sus casas allá por la mañana antes del horario pico. Por eso no mantuvo mayores consecuencias este siniestro que finalmente ocurre en horas de la mañana. No se produjo taco, por ejemplo, ni alto tráfico. Este camión incluso fue trasladado en horas de la mañana muy temprano, a pocos minutos de lo que había pasado, y cuando se produce entonces esta encerrona, nosotros nos vamos a mantener atentos a lo que ocurre en este lugar, y es que surgen también nuevos antecedentes que puedan dilucidar lo que ocurre entonces en horas de la mañana en la ruta 78 con este robo a un camión. Claro que sí, esta historia que partió como un robo, después ha tenido otros elementos que han llamado la atención, y aquí puede pasar cualquier cosa en términos de la investigación también y lo que vaya arrojando respecto de la información que manejaban los delincuentes. Muchas gracias, Antonia, por toda la información. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 26 minutos.